Muy buenas tardes, bienvenidos a Conexión Global. En este nuevo horario ya abrimos inmediatamente la ventana con Atlanta, el Centro Mundial de Noticias, con Paz González. ¿Cómo estás, Paz? Y te preguntamos directamente cómo fue la jornada de esta aplastante segunda derrota para Theresa May y su acuerdo del Brexit con la Unión Europea. ¿Cómo estás? Hola Matilde, buenas tardes. Muy noticioso todo lo que está pasando en Londres entonces, porque claro, era la última oportunidad para el plan de Theresa May y bueno, finalmente no se aprobó, es decir, una gran derrota para la primera ministra británica que ya no tenía voz siquiera, había viajado de urgencia a conseguir más flexibilidad por parte de la Unión Europea. Se la dieron, pero al final los parlamentarios británicos rechazaron el acuerdo, principalmente por considerar que las nuevas condiciones que le estaban dando no solucionaban para nada el tema de la salvaguarda irlandesa, que es la relación que habría en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte en cuanto al comercio y también al tránsito de personas. Así es que mañana, 16 días antes de que se cumpla el plazo, van a continuar votando para una segunda parte, si el Reino Unido se va con o sin acuerdo de la Unión Europea. Con respecto al voto, señor presidente, lamento profundamente la decisión que esta Cámara tomó esta noche. Sigo creyendo que por lejos el mejor resultado es que el Reino Unido deje la Unión Europea ordenadamente con un acuerdo. El acuerdo que negociamos es el mejor y, de hecho, el único acuerdo disponible. Ahora, Paz, ¿cuál es finalmente lo que puede pasar con Theresa May? Porque ella, tú lo decías, no solamente se le nota en la voz, viene ya con un desgaste desde hace mucho tiempo. Recordemos que sufrió una derrota similar el 15 de enero pasado. ¿Qué es lo que va a pasar con ella y qué es lo que puede suceder el día de mañana si efectivamente el Parlamento británico nuevamente rechaza la salida? Sí, bueno, el Partido Laborista, que es su oposición, reclama que ella solamente ganó tiempo yendo a Bruselas, que la propuesta prácticamente no cambió en lo absoluto. Así es que, claro, es bien complicada la situación de ella, está desgastada políticamente. Además, hay que tener presente que Theresa May llegó al cargo justamente para ejecutar el Brexit, para hacer cumplir y reflejar, por supuesto, lo que dijo el voto popular hace 2 años y medio. El plan de ella entonces ha fracasado, aún con esta oportunidad que tuvo en las últimas horas salir a renegociar con la Unión Europea. Y claro, ahora la Cámara de los Comunes dejó claro que ellos quieren un acuerdo, pero no el de ella. Así es que la oposición dice que va a renegociar y que incluso va a proponer elecciones generales para reemplazar a Theresa May. El gobierno fue derrotado otra vez por una enorme mayoría y ahora deben aceptar que su acuerdo, su propuesta, la de la primera ministra, está claramente muerto y no tiene el apoyo de esta Cámara. A la primera ministra se le acabó el tiempo y quizás es tiempo que en vez de todo esto hagamos una elección general para que la gente elija quién debe estar a cargo del gobierno. Paz, ¿y cuál es el ánimo de los británicos? Porque este acuerdo lo votaron, ¿te acuerdas? Hace 2 años y medio, prácticamente 3 años. La discusión se ha eternizado. Muchos tal vez si votaran de nuevo votarían de forma distinta, pero de cualquier manera quieren una solución. ¿Qué es lo que se dice en las calles? Sí, ya muchos están cansados, Matilde, algunos incluso, como tú bien dices, arrepentidos del voto que ellos emitieron hace 2 años y medio. Y hay hasta un grupo de jóvenes que no tenía derecho a voto hace 2 años y medio, justamente cuando se hizo la votación para el Brexit, pero que ahora sí tiene derecho a emitir su opinión en las urnas y que abrumadoramente dice que rechazaría el Brexit. Así es que es una situación también a considerar. Estamos hablando del 74% de ese grupo de personas. Los políticos también, por supuesto, que están sacando sus cálculos. Y esos factores podrían hacer que el resultado de un segundo referendo sea muy diferente al primero. Pero escuchemos a algunos británicos antes de que se emitiera el voto de hoy, eso sí, y sus pensamientos sobre esta etapa. Creo que el voto no pasará hoy.
Creo que sobre la mesa estará la opción de extenderlo y será la victoria de la Cámara de los Comunes. No creo que la primera ministra esté escuchando a nadie. Nunca lo ha hecho ni lo hará. Siento que algo debería pasar. Quizás si pasa podríamos seguir con nuestras vidas. Siento que todos nos detuvimos porque nadie sabe lo que va a pasar. Yo oigo los titulares de las noticias y lo cambio. Porque la palabra Brexit te descompone. Bueno, cansadora la situación, Paz. También se está terminando la paciencia de la Unión Europea, pero ¿qué ha pasado con los mercados y cómo se está reaccionando ante esto? Porque todos somos sensibles a aquello. Sí, claro. Bueno, la libra, fíjate, Matilde, que hubo un momento en que cayó, ya lo había hecho en todo caso, antes de que comenzara la votación, y justo antes de cerrar la Bolsa de Londres, tuvo un avance pequeñito, eso sí, pero al menos fue algo a diferencia del resto de Europa. Mañana, en todo caso, y el jueves va a haber más votaciones, hay que estar pendientes de eso y del mercado también para, lógicamente, saber cómo termina la historia del Brexit, donde, ojo, que todavía cabe la posibilidad de que se haga un segundo referéndum. Paz, y efectivamente, ¿qué es lo que está pasando con las salvaguardas? Porque de eso se está hablando mucho y hay muchos tecnicismos que prácticamente no se entienden. Claro, el tema de la salvaguarda es bastante complejo, es la piedra de tope, te diría yo, Matilde, y que tiene que ver justamente con cómo se va a manejar la relación entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Son 500 kilómetros de una frontera importantísima y que lógicamente va a ser la división, si este Brexit se concreta, entre Europa y el Reino Unido. Están viendo cuáles son las condiciones específicas y que puedan favorecerlos a todos, que se dé un plazo además contundente en el que sobre todo el tema del comercio y del tráfico de personas o del tránsito de personas pueda adaptarse de la manera que corresponde y no haya ningún trauma, por supuesto, en esos países. Bueno, y siempre con este tema, este proceso implica el divorcio de dos países con una historia muy dolorosa. La República de Irlanda e Irlanda del Norte. Una frontera de 500 kilómetros que, al concretarse el Brexit, marcará la división entre la Unión Europea y el Reino Unido. Nick Robertson nos trae un poco de contexto y nos cuenta qué está pasando en Belfast. Belfast Peace Wall. El Muro de la Paz de Belfast, desde hace décadas, separa a las comunidades católicas, principalmente pro-irlandesas, de las comunidades protestantes, pro-británicas, pero el Brexit podría estar cambiando esta gran división histórica. A ambos lados, los murales relatan todavía un pasado violento, los problemas que se llevaron miles de vidas, pero cuando se acerca la fecha límite, la exasperación no tiene bando. Hasta los nacionalistas y los protestantes quieren seguir adelante con su vida y hacer lo que necesitan sus familias. Y este Brexit ha sido un desastre de principio a fin. ¿Usted siente que los políticos en Westminster, Theresa May y su gabinete, han hecho un buen trabajo hasta el momento? Por supuesto que no. Ha sido desastroso. Ha habido tensiones en los partidos en Westminster, tanto entre conservadores como entre laboristas. Tanto los católicos como los protestantes simplemente se han hartado. ¿Qué piensa sobre el Brexit? Me enferma escuchar hablar de eso. No estoy siendo gracioso ni nada. No quiero saber nada al respecto. Entre algunos católicos en Falls Road existe la sensación de que a raíz del Brexit se están descuidando los problemas sociales, las drogas, el desempleo. No estamos haciendo lo suficiente por los chicos. Ellos son los que necesitan trabajo, ir a los clubes. Lo más importante es que se necesitan empleos. Sí, necesitan trabajo. Y el Brexit está haciendo peligrar esos puestos de trabajo. Claro que sí. En la calle Shankill, el corazón protestante, un número sorprendente de personas afligidas con sus propios representantes del Partido Unionista Democrático. ¿Los políticos de aquí lo están manejando bien? Son peores que los de Londres. No entienden nada. Se les paga por nada, para que se sienten de brazos cruzados. Es ridículo. Nuestra encuesta informal en las calles sugiere que personas de ambas comunidades quieren mantener abierta la frontera sur. ¿Cree que traerá aparejados problemas de seguridad también? Creo que no. Creo que esos días en cierto modo ya pasaron.
mientras un farmacéutico de la zona católica nos dice que una frontera dura, un Brexit duro, podrían ser desastrosos. Eso quiere decir que medicamentos potencialmente salvadores para la gente no estarán disponibles para los pacientes. Eso es simplemente inaceptable. Entre las decenas de personas con las que hablamos, unionistas y nacionalistas, las emociones dominantes eran el cansancio y la ansiedad por el Brexit. Lo que ocurra, de todos modos, ocurrirá. A la clase trabajadora en la calle Shankill o la calle Falls no le importa. El muro que divide a Belfast se extiende como una cicatriz por la ciudad. No desaparecerá en el futuro cercano, pero en las comunidades que separa, el fatalismo está erosionando el faccionalismo habitual, mientras el Brexit se lanza a toda marcha a una conclusión desconocida. Nick Robertson, CNN, Belfast, Irlanda del Norte. Y tras el accidente del avión de Ethiopian Airlines, en el que murieron 157 personas, se ha producido una ola mundial de cancelaciones de los vuelos del modelo Boeing 737 MAX 8. Las autoridades aeronáuticas de la Unión Europea ordenaron detener todos los vuelos comerciales de esas características, tanto en despegues como aterrizajes y también aquellos vuelos que atraviesen su espacio aéreo. Agregaron que es una medida de precaución hasta que se esclarezca la tragedia en el país africano. Recordemos que otro accidente similar hace 5 meses en Indonesia tuvo como protagonista el mismo modelo de avión. La firma estadounidense Boeing señaló que actualizará el software operativo del avión 737 MAX 8 y que ya envió a Etiopía a un equipo de expertos para colaborar en la investigación. Y vamos a Venezuela porque el Ministerio Público anunció este martes que abrió una investigación contra Juan Guaidó por su presunta responsabilidad en la crisis eléctrica que atraviesa el país desde el pasado jueves. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, designado por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que el opositor Juan Guaidó aparece como uno de los autores intelectuales del sabotaje eléctrico. El persecutor presentó como prueba un mensaje difundido por Guaidó en su cuenta de Twitter en el que dijo que, comillas, Venezuela tiene claro que la luz llegará tras el cese de la usurpación, cierre de comillas. Tarek Saab dijo que el apagón forma parte de una escalada cada vez más desesperada por derrocar a un gobierno legítimamente constituido y que este expediente se suma a otro que fue abierto en enero pasado contra Guaidó tras autoproclamarse presidente encargado de ese país petrolero. Esta decisión se produce después que el régimen de Nicolás Maduro ordenara la expulsión en 72 horas de todo el personal diplomático de Estados Unidos en Venezuela, una decisión que la Casa Blanca ya había tomado unas horas antes. Recordemos que para esta tarde el líder del Parlamento convocó a nuevas movilizaciones en todo el país para exigir la salida de Maduro del poder. Y siempre en el tema de Venezuela, este domingo el diario The New York Times publicó un reportaje que cuestionaba la versión difundida por países contrarios al régimen de Nicolás Maduro sobre que 2 camiones con ayuda humanitaria fueron quemados por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. CNN habló con los reporteros a cargo de la investigación y nos contaron cómo vieron lo que pasó en Cúcuta el pasado 23 de febrero. Miguel Ángel Antoñanzas con los detalles. Este es el puente internacional Francisco de Paula Santander sobre el río Táchira. Es la vía terrestre que une las ciudades de Cúcuta, en el departamento del norte de Santander de Colombia, con Ureña, en el estado de Táchira, en Venezuela. El pasado 23 de febrero, en este puente, 4 camiones con ayuda humanitaria internacional provenientes de Cúcuta intentaron ingresar al territorio venezolano, acompañados de manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Pero al otro lado de este puente, que es tierra de nadie, ni venezolana ni colombiana, los camiones se encontraron con una barrera de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana que obstaculizaba la entrada al territorio venezolano. Durante la jornada hubo una serie de enfrentamientos entre manifestantes opositores y efectivos de la Policía Nacional que al mediodía se intensificaron. Esta es la posición de los camiones en ese momento. Parte de los manifestantes opositores se encontraban parapetados en el flanco izquierdo del tercer camión y desde allí lanzaban sus proyectiles contra la barrera venezolana. Desde su línea, la Policía Nacional Bolivariana disparó pelotas de goma, perdigones, además de bombas lacrimógenas. Los manifestantes lanzaron principalmente piedras,
pero también cócteles Molotov, como se aprecia en estas fotografías. ¡Está incendiada! Aquí se aprecia una columna de humo proveniente del tráiler del segundo camión. Es un humo negro que poco a poco se hace más espeso. Y pronto parece propagarse al primer camión que está en su flanco izquierdo. Más tarde también afectaría parcialmente al tercer vehículo. Está incendiado. No sabemos si es, le repito, un accidente, si es casualidad o si es a propósito. La realidad es que los camiones con ayuda humanitaria, al menos 2 de ellos, como pudimos constatar, están incendiados. El diario The New York Times publicó el domingo 10 de marzo un reportaje en el que asegura que uno de los manifestantes opositores podría haber sido el causante accidental del incendio del segundo camión, al lanzar un cóctel Molotov cuya mecha en llamas se desprendió y cayó en la parte trasera de ese vehículo, que arde más tarde. Justamente cuando la botella se lanza hacia los policías, el trapo se desvía en el aire y cuando se desvía se va hacia la derecha, en el área, solo 30 segundos antes que empieza el incendio. Hasta la fecha, CNN no tiene información solvente de cómo se inició ese incendio y quién podría haberlo provocado. Pero para países e instituciones contrarias al régimen de Maduro, la autoría estuvo clara ese mismo día. Como hoy se quemaron alimentos y medicamentos que fueron incinerados y que seguramente hubieran podido salvar vidas en Venezuela. Y hoy vimos cómo un hombre que no le duele el pueblo de Venezuela manda a quemar necesaria comida para hambrientos. Un régimen oprobioso que se atribuye una victoria por haber asesinado a su pueblo, por la centena de heridos, por haber quemado camiones con ayuda humanitaria, por haber condenado a su pueblo a más hambre y a más enfermedad. Ese es el régimen madurista. Estas acusaciones y sospechas se sumaron a las efectuadas por prominentes estadounidenses como el senador republicano Marco Rubio, el asesor de seguridad nacional John Bolton e incluso el secretario de Estado Mike Pompeo. Al día siguiente, desde el Palacio de Miraflores, las acusaciones fueron refutadas por el gobierno de Maduro. Hay algunos indicios, y vamos a llegar a la verdad, como algunas de las verdades que vamos a mostrar aquí, que señalan que en esos camiones no había nada. ¿Por qué? Porque ya estaban predestinados para ser quemados por los guarimberos. Jorge Rodríguez se refiere a los grupos de opositores que se manifiestan activamente contra las fuerzas de orden venezolanas. Según la agencia EFE, aquel sábado se perdieron 40 toneladas de suplementos médicos y alimentos devoradas por las llamas. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Bueno, y Estados Unidos está impactado por un escándalo de sobornos para acceder a universidades de gran prestigio. En la operación e investigación realizada por más de 200 agentes del FBI durante 9 meses, se descubrió que medio centenar de personas estuvo involucrada en pagos de coimas millonarias para que sus hijos entraran a los mejores centros de estudio del país. Esto ocurrió entre los años 2011 y 2019 y entre los que participaron hay ejecutivos, familias millonarias y 2 conocidas actrices, Felicity Huffman, conocida por su papel en Esposas Desesperadas, y Lori Loughlin, que se hizo famosa, recordará usted, en los años 80 con la serie 3x3. Bueno, ellas y otras personas pagaron para que sus hijos quedaran en universidades de élite. Y los contactos eran administrativos, entrenadores y otro tipo de funcionarios académicos. Es decir, según la oficina del fiscal de Boston, Yale, Stanford y otras universidades de gran reputación no estuvieron involucradas como organismos, pero sí algunos de sus miembros. Bueno, y vamos a despedirnos con una historia realmente increíble, la de un hombre que sobrevivió después de que una ballena literalmente se lo tragara. Es un buzo profesional que estaba sacando fotos ahí en el mar en Sudáfrica y que tuvo la sangre fría para mantenerse en calma hasta que el animal lo escupió. Así pasaron las cosas según el mismo relato. Matilde.
Bueno, ahí estamos viendo, Paz, las imágenes y es bien sorprendente porque le quedan prácticamente solamente las piernas afuera. Ahora, lo más sorprendente y que escuchaba de su relato es que él dijo que cuando estaba siendo tragado por esta ballena, bueno, tragado porque las ballenas no se pueden comer personas, pero cuando estaba dentro de la boca de la ballena, él tomó aire porque pensó que la ballena se iba a zambullir y que no sabía por cuánto tiempo se iba a quedar sin oxígeno. Por lo tanto, la sangre fría, además, para poder pensar en una situación como esta, yo me habría muerto de miedo. Bueno, ahí está. Cuando salió a la superficie, dicen los colegas de él que lo primero que él preguntó es cómo habían salido las fotos. Imagínate. Y además siguió buceando. Bueno, Paz, eso es la experiencia. Tiene 20 años de buzo. Ahí se demuestra la experiencia. Y a esta hora de la tarde, Paz, nos despedimos de ti, cerramos la conexión con Atlanta y también nos despedimos con ustedes. Siga la sintonía de CNN Chile. Nosotros volvemos con Conexión Global mañana en este mismo nuevo horario. Muy buenas noches.